Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este miércoles 30 de noviembre. Hoy fue el día definitivo para Hidroituango porque ya entró en operación comercial, es decir, el Sistema Interconectado Nacional ya cuenta en su inventario con cerca de 580 megavatios de energía nuevos generados por este proyecto. Esto se logró gracias a un trabajo arduo en las últimas semanas con las dos turbinas, incluso durante toda la madrugada para que a las 7:45 de la mañana Empresas Públicas de Medellín pudiera matricular la última turbina y decirle al país que el proyecto está listo y se adelantaron las pruebas al 90% de la potencia. Así lo certificó María Noemí Arboleda, quien es la gerente de XM, la operadora del sistema eléctrico del país. Ella confirmó que efectivamente se logró esa operación comercial porque las turbinas están entregando cerca de 290 megavatios y que por ahora las pruebas que se hicieron no arrojaron ningún problema. Ahora sí la voz. Lo que ha pasado hoy es que ya cumplieron esas pruebas, ¿cierto? Ya el Consejo Nacional de Operación dio su concepto de que ya las pasaron y ya para mañana ellos se declararon en explotación comercial e hicieron una declaración de disponibilidad y ofertas para el día de mañana. Por ahora las turbinas van a permanecer apagadas porque ahora se requiere de la prueba de rechazo de carga a la máxima potencia, es decir, que las dos generadoras estén a su tope, que es de 290 megavatios. Sigue el encendido de manera continua, pero el gerente de EPM, Jorge Carrillo, enfatizó en que eso ocurrirá cuando se hagan las evacuaciones temporales de más de 3.000 personas aguas abajo. Dejar las turbinas prendidas continuamente y vender energía. Eso va a ocurrir cuando hagamos la evacuación, que puede ser en 8 días, en 10 días. ¿De qué depende? Nosotros ya estamos listos. Hoy también quedó en vilo la reducción del 50% en el precio del SOAT para motociclistas que había anunciado el Ministerio de Transporte. Esto en medio de los compromisos cuando el sector de estos conductores anunció un paro. De acuerdo con el ministro Guillermo Reyes, todavía están evaluando con el Ministerio de Hacienda cómo se va a cubrir esa reducción, es decir, la disponibilidad de recursos, pero también le hizo un reclamo a las empresas aseguradoras porque dicen que están siendo muy lentas a la hora de presentar las pólizas. Yo sí he expresado, y lo voy a decir acá, he tenido alguna molestia bastante grande por el tema de las aseguradoras que siguen en una operación tortuga para la entrega de las pólizas. Ahí siempre colocan personas que son los intermediarios que pueden ayudar, le responden a la gente que es el gobierno el que no las quiere expedir y hay grandes dificultades. Yo estoy esperando sacar una circular hoy. Vamos a dar 8 días más y si no, sí, de la movilización. O sea, nosotros sí, qué pena con el señor ministro y nosotros sí, sabemos que tiene buena fe, pero no le mienta a los motociclistas que se ven afectados, que no pueden sacar sus vehículos, que les han hecho miles de comparendos por el tema de SOAT cuando ellos han querido cumplir con la norma de verdad. El desempleo en Colombia volvió a estar en un dígito por primera vez desde que comenzó la pandemia. De acuerdo con las cifras del DANE, la desocupación en octubre de 2022 fue de 9.7 en comparación con la del 12% registrada hace un año. La reducción se explicó principalmente por unos mayores niveles de empleo, en especial en las grandes ciudades del país y para las mujeres. Solo entre Medellín, Bogotá y Cali se crearon 747.000 empleos, casi la mitad de los que se habían creado en el país en todo este último año. La tasa de desempleo de los hombres fue 7.6 y la de las mujeres 12.6, lo que representa una ganancia que se está acelerando, que sigue la tendencia todo este año en mejoría hacia a favor de las mujeres. Y luego de más de 7 horas de debate, se dio la intervención de la ministra de Minas, Irene Vélez, en medio de la moción de censura en su contra, que recordemos se adelanta por parte de la Cámara de Representantes. Allí la ministra por ahora se ha defendido en su gestión y también en los proyectos principalmente de transición energética. Sin embargo, el presidente de la Cámara, David Racero, anunció que el inicio de la sesión plenaria será el próximo martes 6 de diciembre y allí se dará la votación definitiva de la moción de censura contra la ministra Vélez. Y en otras noticias, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, acudió a un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y allí advirtió de presuntos hechos de corrupción en esa entidad. Habló de varios temas irregulares, por un lado, de que esta entidad estaba pagando por vehículos que tenían falsos blindajes y señaló que la empresa encargada ya está en un proceso sancionatorio. Ese es un vehículo por el que la Unidad Nacional de Protección paga un arriendo
como vehículo blindado. Ese vehículo fue asignado a una alta personalidad de este país. El vehículo se le hizo una inspección y se encontró que el blindaje era falso. Y en medio de un acto simbólico en el que se recordaron los 19 nombres de las personas que fallecieron a manos de paramilitares, agentes del Estado, en la masacre del Aro y la Granja en Ituango, esto en Antioquia, pidió perdón el presidente de la República, Gustavo Petro. Aseguró que el Estado debe reconocer la responsabilidad en los diferentes hechos violentos en los que haya participado. Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar, porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino. En noticias judiciales, la Corte Suprema de Justicia condenó a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, cabecilla de la segunda Marquetalia, a 25 años de cárcel por el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino, que ocurrió el 16 de marzo de 2002 en el Valle del Cauca. Por otra parte, el presidente del Partido Comunes y excomandante de la antigua guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, recibió en las últimas horas el aval para salir del país por parte de la Justicia Especial para la Paz. Irá a Venecia, en Italia, a participar en un evento organizado por una universidad de este país para hablar de la implementación del acuerdo de paz. Ese permiso está otorgado desde el 10 hasta el 15 de diciembre y deberá presentarse a la Justicia Especial una vez vuelva del viaje. Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz publicó un informe en el que advirtió que si bien durante estos primeros días de gobierno de Gustavo Petro han disminuido los ataques contra la fuerza pública, sí aumentaron los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Mateo Piñeros. Para la Fundación Ideas para la Paz, en el país todavía hay disputas en los territorios entre grupos armados. Las medidas para proteger a los líderes sociales no han sido efectivas y la situación en los municipios donde se implementa el acuerdo de paz, los municipios PEDET, aún es complicada. Eso sí, durante los primeros 3 meses del gobierno Petro, las acciones contra la fuerza pública presentaron una disminución del 73% con respecto al mismo periodo del año 2021. Pues por ejemplo, los ataques contra la infraestructura y bienes se han reducido en más de un 70%. Sin embargo, los enfrentamientos entre grupos armados aumentaron, pues entre agosto y octubre se registraron 25 enfrentamientos, lo que significa un aumento del 79% con respecto al 2021. Las masacres y los homicidios de líderes sociales siguen siendo una situación preocupante, pues en octubre ya se había superado el registro total presentado en el año pasado. Y sigamos hablando de temas de orden público porque recordemos que en los últimos días se había conocido un video del jefe de las disidencias de las FARC en Arauca, alias Antonio Medina, en el que se retractaba de una declaración en la que había amenazado con asesinar hasta 300 personas en ese departamento en medio de las disputas contra el ELN. Ahora dice el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que están valorando ese mensaje y aseguró que ya están en conversaciones para buscar la mediación que ha pedido Medina. Recordemos que Medina insiste en la necesidad de sentarse a dialogar. Todos los mecanismos que permitan reducir la violencia y están apegados a la Constitución y la ley están bienvenidos. ¿Pero usted va a convocar a estas dos delegaciones? Ya estamos en conversaciones. O sea, que sí se va a dar un encuentro. Ya he dicho públicamente que la coherencia supone que todas las instituciones que creemos y que tenemos responsabilidades con la vida de los colombianos tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para dar respuesta a ese reto. ¿Cuándo se podría dar esa reunión? Estamos en eso. Y una de las polémicas del día tiene que ver con las críticas que se están haciendo por las demoras en los nombramientos de diferentes cargos diplomáticos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Blue Radio habló con María Angélica García, presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuestionó los nombramientos porque algunos están muy demorados y otros no tienen que ver necesariamente con el cargo al que han llegado. Algunos de esos tienen que ver, por ejemplo, como el caso del nuevo embajador en México, Moisés Ninco Daza, que han generado polémica por la experiencia y los estudios para asumir el cargo. No es el único caso. Reconocidos políticos como Armando Benedetti, Leonfredo Muñoz, Camilo Romero, Juan Manuel Corzo, entre otros, han asumido o se han postulado para asumir embajadas diferentes en medio de varios cuestionamientos. Que la diplomacia no se improvisa. Detrás de todo el trabajo que hacen los funcionarios de las embajadas, de las misiones diplomáticas, de los consulados,
detrás hay una parte técnica muy importante de conocimiento de las relaciones internacionales, de conocimiento de la política exterior. Hablemos de salud porque ya está listo el protocolo para la llegada de vacunas de viruela del mono a Colombia. Hasta la fecha se han confirmado 3.803 contagios en todo el país. Ana María Celis. Luego de meses de espera, la ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que mañana a las 10 de la mañana se reunirá con senadores y representantes a la Cámara para dar a conocer el protocolo entre el país donante y Colombia para la llegada de las vacunas contra la viruela del mono. Pues ayer la Cancillería le informó que el proceso para la donación llegó a su fin y ya se puede hacer el envío. La vacunación contra esta enfermedad no será masiva, se vacunará solo a las personas que hayan estado expuestas a la viruela del mono y es decir, que han tenido contacto cercano con otras personas contagiadas. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en Colombia a la fecha se han registrado 3.803 casos positivos, de los cuales 197 están activos. Las zonas del país más afectadas por esta enfermedad son Bogotá con 1.922 casos y Antioquia con 1.097 casos confirmados. Y en noticias internacionales desde Caracas, Nicolás Maduro afirma que está evaluando con seriedad la propuesta del presidente Gustavo Petro de que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos. Desde Caracas saludamos a Santiago Martínez. Hola, sí, es la Cancillería venezolana quien se encuentra trabajando la propuesta realizada por el gobierno colombiano para que Venezuela vuelva a integrar la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Explicaba Nicolás Maduro que la evaluación la hacen, pues consideran que el sistema se inclina hacia los intereses del gobierno de Estados Unidos, a pesar de que ese país no forma parte de él. Escuchemos. Nosotros hemos estado trabajando, la Cancillería ha estado trabajando todo este tema del sistema interamericano. Ese es un sistema muy permeado por los intereses imperialistas de Washington. Lo que te puedo decir es que todo eso está siendo evaluado con mucha seriedad. Un Nicolás Maduro que durante una rueda de prensa acá en Caracas además se refirió al canje de prisioneros con Estados Unidos ocurrido hace unos meses y que trajo de regreso acá a Venezuela a 2 familiares de él a cambio de 6 exdirectivos de Citgo. Hubo un intercambio de prisioneros entre 2 gobiernos, como normalmente se hace, como hace Rusia con Ucrania, como hace Estados Unidos con Irán, y bueno, no sabría decirte cuál es el destino de las personas que fueron intercambiadas. En referencia a la mesa de diálogo en México entre su gobierno y la oposición que lidera Juan Guaidó, Nicolás Maduro insistió que para que haya elecciones libres y transparentes, como piden quienes lo adversan, deben levantarse primero todas las sanciones contra su gobierno. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com, nos leemos también en @blurradioco, no olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.